Voces, ecos y secretos. Cada relato es una pista, cada episodio un misterio. Bienvenido al lugar donde las historias criminales cobran vida y nada es lo que parece. Nadie en Lakefield quería hablar en voz alta sobre lo que había ocurrido realmente durante aquel invierno. No era solo por respeto a las familias de los fallecidos, ni siquiera por miedo a la policía o a la prensa, que pronto convertirían el pueblo en el escenario de un escándalo nacional. Era algo más profundo, una certeza inquietante que flotaba entre las calles cubiertas de nieve y los cristales empañados de la cafetería local, que el peligro no siempre llega con el rostro de un extraño. A veces, lo más temible se oculta detrás de una sonrisa cotidiana, de una rutina, de unas manos que durante años se dedicaron a cuidar y aliviar el dolor de los otros. Los habitantes de Lakefield aprendieron esa lección a un precio demasiado alto. El hospital, que durante décadas había sido refugio para los viejos y los frágiles, de repente se volvió el centro de un misterio oscuro. Cada pérdida parecía tener una explicación lógica, hasta que alguien se atrevió a mirar más allá de la superficie y a preguntarse si la compasión podía ser también una forma de violencia. Así comenzó una investigación que cambiaría para siempre la memoria de ese invierno y el modo en que Lakefield miraría a sus propios héroes. La primera nieve de diciembre cubría Lakefield como un sudario silencioso. Las calles se extendían entre casas de madera y comercios antiguos, todos envueltos en una quietud casi solemne. En el Hospital Lakefield Memorial, la calefacción gemía contra el frío del exterior y el tiempo parecía avanzar a otro ritmo, más lento, más denso. En la sala principal, las luces fluorescentes lanzaban reflejos pálidos sobre las paredes deslucidas, mientras las enfermeras cruzaban los pasillos con pasos medidos, llevando consigo el rumor de las rutinas diarias. Jane Elderich, la enfermera más veterana del turno nocturno, había aprendido a moverse casi en silencio entre las habitaciones. A sus 35 años, era una presencia familiar, discreta pero indispensable. Su uniforme siempre impecable, el cabello recogido en un moño bajo y la fragancia sutil de un perfume barato la distinguían del resto. Quienes la conocían desde niña decían que nunca había dejado de ser la chica reservada y diligente que ayudaba a los mayores a cruzar la calle y se quedaba después de clase para cuidar a los hermanos menores de sus amigos. Aquella noche, el hospital no parecía diferente de otros inviernos. En las camas, los pacientes, en su mayoría ancianos de la zona, dormitaban bajo mantas gruesas, entre toses secas y el pitido constante de las máquinas de monitorización. El personal, reducido al mínimo, compartía cafés tibios y palabras en voz baja. Afuera, la ventisca seguía cubriendo la ciudad, borrando huellas y silenciando cualquier rumor que pudiera haber llegado desde el exterior. Pero bajo la superficie, algo había empezado a cambiar. En apenas 3 semanas, el número de muertes en el hospital había aumentado discretamente. Siempre había razones plausibles, infecciones respiratorias, complicaciones inesperadas, el desgaste implacable de la vejez. Nadie, al menos al principio, pensó en unir los puntos. La dirección del hospital prefería confiar en las explicaciones sencillas, y los familiares, acostumbrados a la fragilidad de sus seres queridos, aceptaban el dolor como una consecuencia inevitable del invierno. Sin embargo, entre los pasillos, algunos comenzaron a notar pequeños detalles fuera de lugar. Una jeringa mal colocada, un registro incompleto, un medicamento que desaparecía antes de lo previsto. Eran señales sutiles, casi imperceptibles, que solo se hacían evidentes para quienes, como Jane, conocían cada rincón del hospital y cada hábito de sus compañeros. Mientras la ciudad celebraba la llegada de las fiestas, la sospecha se filtraba, lenta pero persistente, entre las grietas de la rutina.
Ese invierno, Lakefield aprendió que la nieve no solo cubre, sino que también esconde. Las verdaderas historias no siempre se anuncian con estruendo, sino que se deslizan, calladas, por los márgenes de lo cotidiano. La calma que envolvía el hospital era solo la antesala de una verdad mucho más inquietante, esperando a ser descubierta. En Lakefield, la Navidad siempre llegaba acompañada de una ceremonia casi ancestral. Las calles principales se vestían de luces parpadeantes, los comercios decoraban sus vitrinas con coronas de ramas de pino y los niños, enfundados en abrigos gruesos, lanzaban bolas de nieve en los parques cubiertos por una capa inmaculada. Las familias se reunían alrededor de mesas adornadas con manteles antiguos, compartiendo historias, risas y esa sensación efímera de que, al menos por una noche, todo estaba bien en el mundo. En las iglesias, los villancicos sonaban más nostálgicos que nunca, como si trataran de proteger la ciudad de cualquier sombra. Sin embargo, aquel invierno, bajo la superficie festiva, Lakefield comenzaba a inquietarse. No era algo que se pudiera nombrar fácilmente, pero el rumor se extendía entre las conversaciones que se cruzaban en la panadería, en la fila del supermercado o en las bancas del parque. Demasiadas funerarias abrían sus puertas, demasiados nombres conocidos aparecían en los obituarios del periódico local. La explicación oficial, que el frío y las enfermedades propias de la estación reclamaban su cuota entre los más frágiles, resultaba reconfortante para algunos, pero otros no podían evitar sentir una punzada de recelo. En las casas, la ausencia de los que se habían ido dejaba un hueco imposible de disimular, una silla vacía en la mesa navideña, un regalo que nunca sería abierto. Jane Elderich, como muchos otros, sentía el peso de esas ausencias incluso antes de regresar a casa después de cada turno. Había aprendido a soportar el cansancio y la rutina, pero aquel diciembre algo era distinto. La ciudad parecía más fría, las noches más largas, y las responsabilidades, el trabajo, los hijos, el pasado reciente de un divorcio doloroso, se volvían más pesadas con cada día que pasaba. El hospital, mientras tanto, seguía operando como si nada fuera diferente. Los turnos nocturnos se sucedían en una coreografía conocida, los mismos pasillos, los mismos rostros pálidos y los mismos silencios interrumpidos solo por el zumbido de las máquinas o los suspiros de los pacientes. Pero tras esa apariencia de normalidad, los pequeños incidentes acumulados, medicamentos que no cuadraban, registros alterados, cambios sutiles en el comportamiento de algunos empleados, eran apenas mencionados, casi siempre atribuidos a la fatiga o al exceso de trabajo típico de la temporada. Los líderes comunitarios, reacios a sembrar alarma, aconsejaban paciencia y prudencia. Los médicos preferían evitar preguntas incómodas. Los familiares de las víctimas, atrapados entre la resignación y la sospecha, empezaban a preguntarse si no habría algo más detrás de tanta fatalidad. En medio de la alegría impostada de las fiestas, Lakefield conservaba la esperanza de que el nuevo año trajera respuestas, o al menos, algo de consuelo. Pero para algunos, la sospecha ya era una semilla imposible de erradicar, germinando lenta y silenciosamente en el corazón mismo del pueblo. Mientras la nieve seguía cayendo y el murmullo de los villancicos flotaba en el aire helado, el hospital se mantenía como una isla aparte, ajena a la celebración, donde la vida y la muerte continuaban su rutina, indiferentes al calendario. En las sombras de esa aparente normalidad, el misterio se espesaba, esperando a que alguien, finalmente, se atreviera a mirar más allá de las luces de Navidad. Cuando Jane Aldridge era niña, leía los libros de historia bajo la tenue luz de una lámpara de noche, dejando que los nombres de grandes figuras se mezclaran con los silencios de su propia casa. Ninguna la fascinó tanto como Florence Nightingale, la dama de la lámpara, la mujer que había hecho de la compasión y la disciplina un credo personal. Jane imaginaba que, algún día,
podría iluminar la oscuridad de otros con una dedicación semejante. No era una aspiración grandilocuente. En la familia Elderich, el trabajo duro era ley, y la empatía, un valor heredado más que aprendido. La adolescencia de Jane transcurrió entre responsabilidades prematuras. Mientras otras chicas soñaban con escapar de Lakefield, ella ayudaba a su madre a cuidar a los abuelos, aprendía a manejar medicamentos, a identificar signos de dolor, a permanecer despierta durante las noches cuando el insomnio de los mayores era más persistente que el propio cansancio. Pronto, el hospital se convirtió en su segundo hogar, primero como voluntaria, luego como asistente, finalmente como enfermera titulada. Era joven, pero ya arrastraba la fatiga y el escepticismo de quienes han visto la fragilidad humana de cerca. A ojos de los demás, Jane era casi invisible. Trabajaba sin aspavientos, evitaba el conflicto, cumplía turnos extra cuando hacía falta. Sus compañeros la apreciaban por la eficacia, los pacientes por el trato afable y la memoria para pequeños detalles, un vaso de agua antes de dormir, una mano en el hombro en los momentos de angustia. Sin embargo, a medida que el tiempo avanzaba, la rutina y la soledad fueron convirtiéndose en una carga. El hospital, con sus luces pálidas y el olor constante a desinfectante, era tanto refugio como prisión. Jane se aferraba a la idea de que su trabajo tenía un sentido mayor, que ayudar a otros era una forma de trascender el anonimato y el dolor propio. Durante años, la vida de Jane fue un ciclo de sacrificio, largas jornadas, estudios nocturnos para mejorar su formación, el peso de una familia joven que dependía de su sueldo. El divorcio, cuando llegó, no hizo sino agudizar la sensación de desgaste. En casa, los silencios se multiplicaban, en el hospital, las horas se estiraban hasta confundirse unas con otras. Aún así, Jane seguía adelante, guiada por la inercia de la costumbre y la vieja inspiración de Florence. El cansancio, sin embargo, empezó a manifestarse en pequeñas grietas, un descuido, una respuesta áspera, una sensación cada vez más constante de estar sola en medio de la multitud. Con el paso de los inviernos, Jane se volvió experta en ocultar su agotamiento detrás de una sonrisa profesional. El reconocimiento de sus superiores, las cartas de agradecimiento de las familias, los elogios de sus compañeros, todo parecía confirmar que seguía el camino correcto. Pero a esas alturas, ni la vocación ni la admiración podían aliviar la presión de los días iguales, la rutina extenuante y la creciente incapacidad para dormir bien por las noches. Las sombras se acumulaban despacio, como la nieve en las calles de Lakefield, y nadie en su entorno, ni siquiera Jane misma, supo advertir en qué momento los sueños de compasión comenzaron a desvanecerse, dejando en su lugar solo la mecánica obstinación de sobrevivir un día más. La llegada de enero no trajo alivio a Lakefield. Al contrario, las heladas parecían alargarse cada día, y el frío calaba incluso los huesos de los más jóvenes. Para los habitantes del pueblo, el invierno era una constante prueba de resistencia, pero ese año algo resultaba especialmente agobiante. En el hospital, los pasillos se volvían más silenciosos tras cada turno, y las conversaciones de las enfermeras adquirían un tono de inquietud apenas disimulada. El recuento de bajas en las últimas semanas superaba cualquier registro anterior, 7 muertes en menos de un mes, la mayoría en pacientes que, hasta días antes, no presentaban riesgos graves. Las explicaciones circulaban como consuelo: infecciones estacionales, crisis repentinas, la edad avanzada. El director del hospital prefería los informes neutros y evitaba hablar de tendencias. Los médicos, saturados y exhaustos, aceptaban la lógica del azar o el destino. Aún así, algunos empezaron a notar patrones. Los nombres de los fallecidos se repetían en las charlas del personal de limpieza y entre los turnos de enfermería. Eran vecinos,
antiguos conocidos, incluso familiares de empleados. En el ambiente flotaba una sospecha muda, una pregunta que nadie se atrevía a formular en voz alta. Jane Elderich sentía el peso de ese ambiente como una presión en el pecho. Las jornadas nocturnas se hacían interminables. Cada cama vacía le recordaba la fragilidad del límite entre la rutina y la tragedia. Más allá de las estadísticas y los diagnósticos, era imposible ignorar los pequeños detalles, una medicación que no aparecía en los registros, una dosis que faltaba en el inventario, una ficha incompleta. Por momentos, la tensión era palpable. El personal empezaba a desconfiar unos de otros, aunque disimulaban con sonrisas cansadas. Mientras en las calles el hielo seguía acumulándose y la ciudad parecía congelada en una especie de letargo, el hospital se convertía en el centro de rumores y miradas recelosas. Las familias llegaban para despedirse de sus mayores sin encontrar explicaciones satisfactorias, mientras los periódicos locales reservaban cada vez más espacio para obituarios. El farmacéutico, un hombre metódico y reservado, había empezado a hacer cuentas, notando que ciertos sedantes y relajantes musculares se consumían con una frecuencia inusual. Pero, como tantos otros, dudaba en señalar a alguien en concreto. La Sheffield atravesaba un mal año, según las palabras resignadas de los más veteranos. Pero, bajo la capa de resignación, algo empezaba a resquebrajarse. La combinación de miedo, sospecha y agotamiento fue dejando una huella visible en el ánimo de todos. Y así, entre ventiscas y noches demasiado largas, el hospital se fue transformando en un espacio donde la desconfianza crecía como una mancha, oscureciendo poco a poco todo lo que antes parecía tan familiar. El final de enero se sintió, para muchos en la Sheffield, como el borde invisible de una frontera. La nieve no dejaba de caer, amortiguando los sonidos de la ciudad y sumiéndola en un letargo pesado. Bajo esa superficie congelada, los ritmos habituales de la vida seguían su curso, pero algo se había desplazado de manera imperceptible. Los días se acortaban y las noches parecían no tener fin. En ese ambiente saturado de frío y sospecha, se gestó la ruptura. Jane Elderich, que siempre había soportado el peso de la responsabilidad con una disciplina férrea, empezó a notar las grietas en su propia resistencia. En casa, las discusiones con sus hijos se volvían más frecuentes, los silencios más prolongados. Las ausencias y los recuerdos de su matrimonio fallido le acompañaban de vuelta cada madrugada, colándose en su ánimo como una corriente de aire helado. El cansancio, antaño solo físico, se transformó en una fatiga moral, la sensación persistente de que todo esfuerzo resultaba inútil. En el hospital, las jornadas de Jane se volvieron más automáticas. Los gestos de cuidado, las palabras de aliento, las tareas repetidas, todo comenzó a adquirir el tono monótono de quien sobrevive, no de quien vive. Sin embargo, detrás de esa rutina emergió algo nuevo, una voz interior que, en los momentos más oscuros, susurraba que aliviar el sufrimiento podía justificar ciertos atajos. Cuando, una noche, administró una dosis elevada de sedante a una anciana que no conseguía dormir, Jane se convenció de que actuaba por compasión, no por hastío. Fue solo un instante, pero supuso un cruce de línea, de ayudar a decidir. A partir de entonces, los límites entre el cuidado y el peligro se hicieron borrosos. Cada vez que una muerte ocurría durante su turno, Jane encontraba una razón, una excusa, una explicación médica. Nadie podía negar que los pacientes eran frágiles, que el invierno era duro, que la vida se escapa sin aviso. Pero para quienes observaban de cerca, las coincidencias empezaron a parecer demasiado precisas, los registros demasiado incompletos. En ese clima de tensión, la sombra de la sospecha creció sobre Jane, aunque casi nadie se atrevió a mirarla de frente.
Las demás enfermeras la miraban de reojo, los familiares de los pacientes evitaban preguntas incómodas. La soledad de Jen se hizo más densa, más opaca, como si todo el pueblo hubiera decidido mirar hacia otro lado, protegiéndose del peso insoportable de la verdad. La historia de Lakefield, hasta ese momento una sucesión de inviernos duros y resiliencia callada, había encontrado su punto de inflexión. A partir de ahí, nada volvería a ser igual. En febrero, el aire en los pasillos del Hospital Lakefield Memorial se sentía cada vez más denso, como si la sucesión de muertes hubiera impregnado las paredes con una desconfianza sorda. La rutina profesional, esa coreografía silenciosa de turnos, informes y medicaciones, fue sustituyéndose poco a poco por movimientos más cautelosos, por miradas fugaces entre compañeros, por silencios que decían más que cualquier palabra. El ambiente se había vuelto eléctrico, cargado de rumores y de una tensión que no se disipaba con el cambio de guardia ni con el paso de los días. En el centro de aquel clima, Jen Aldridge se volvió objeto de una observación distinta. Su dedicación, antaño irreprochable, comenzó a ser vista con otro prisma. Los registros de sus turnos pasados eran revisados con minuciosidad, como si en la repetición de nombres, horas y tratamientos se escondiera la clave de algo mucho más oscuro. La jefa de enfermería, hasta entonces su defensora, empezó a anotar pequeños detalles, la frecuencia con la que Jen permanecía junto a ciertos pacientes, la rapidez con la que notificaba incidentes, el patrón de sus movimientos por las noches. El hospital, que siempre había funcionado como un refugio seguro, se transformó en un terreno de sospecha. Las enfermeras, incapaces de ignorar las coincidencias, compartían impresiones en los vestuarios y en las pausas de café. Se repetían historias sobre dosis erróneas, sobre alarmas que sonaban sin motivo aparente, sobre pacientes que parecían empeorar solo cuando Jen estaba cerca. La confianza, una vez inquebrantable, se fue resquebrajando con cada nueva muerte. Algunos familiares, después de perder a sus seres queridos, buscaban consuelo en explicaciones lógicas, la edad, la enfermedad, el invierno. Pero otros, menos dispuestos a aceptar el azar, comenzaban a cuestionar. Pedían acceso a historiales médicos, consultaban a médicos externos, murmuraban entre sí en los pasillos del hospital. La inquietud se trasladó pronto fuera del edificio, filtrándose en las conversaciones de la ciudad, en las colas del supermercado, en las reuniones familiares. Lakefield, que siempre se había protegido detrás de su fachada de comunidad unida, no pudo evitar que la sospecha creciera. A pesar de los crecientes indicios, no hubo acusaciones formales. El miedo a cometer una injusticia, el respeto por los años de servicio de Jen, la falta de pruebas irrefutables, todo conspiró para mantener la verdad en un delicado equilibrio. Mientras tanto, la atmósfera se fue cargando de una incertidumbre opresiva. El hospital ya no era un santuario, y los días avanzaban con la sensación incómoda de que cualquier certeza podía desmoronarse en un solo turno. A medida que marzo avanzaba, la inquietud en Lakefield se tornó imposible de ignorar. El Hospital Memorial, antaño símbolo de refugio y cuidado, se convirtió en epicentro de dudas. La dirección, presionada por los rumores y la sucesión anómala de muertes, se vio forzada a mirar de frente aquello que hasta entonces había preferido negar. La administración ordenó una revisión exhaustiva de inventarios y protocolos, y el farmacéutico, metódico como siempre, entregó un informe en el que destacaba la desaparición irregular de ciertos fármacos. Los registros de medicación revelaban lagunas, omisiones y patrones inquietantes en los turnos de Jen Aldridge. La noticia de la investigación interna no tardó en filtrarse fuera de las paredes del hospital. La policía local, encabezada por un agente de rostro adusto y voz baja, inició discretas entrevistas al personal sanitario. Los interrogatorios eran formales,
pero la sospecha subyacía en cada pregunta. ¿Quién había administrado la última dosis? ¿Quién estuvo presente en la habitación en los minutos previos al desenlace? Las respuestas, por lo general vagas o defensivas, solo añadieron más sombras a un caso ya confuso. La presión fue aumentando. Se instalaron cámaras de seguridad en áreas sensibles del hospital y los procedimientos para el acceso a medicamentos se volvieron más estrictos. Cada firma en los registros, cada jeringa utilizada, cada movimiento de los empleados era analizado con un rigor desconocido hasta entonces en la Sheffield. La tensión entre el personal se volvió palpable, las viejas amistades y complicidades se agrietaron bajo el peso de la desconfianza. Mientras tanto, en los pasillos, el miedo al escándalo era tan real como el temor a la verdad. Los familiares de los pacientes, al tanto de la investigación, comenzaron a exigir explicaciones. Algunos medios de comunicación regionales enviaron reporteros que, con sus preguntas incisivas y cámaras al hombro, recorrían la ciudad buscando testimonios. La Sheffield, acostumbrada a la discreción y el silencio, descubrió de pronto que los secretos podían desbordarse con la rapidez de una tormenta. En medio de ese clima de sospecha y vigilancia, la figura de Jane Aldridge fue señalada con un dedo invisible. Su serenidad habitual se quebró en noches de insomnio, sus gestos se hicieron más mecánicos, y la soledad, ya antes profunda, se transformó en aislamiento absoluto. El hospital se había convertido en un escenario donde cada rutina cotidiana ocultaba una posible pista y cada decisión era analizada en busca de intenciones ocultas. El invierno en la Sheffield, que solía ser una estación de espera y recogimiento, se tornó aquel año en la antesala de una verdad que, tarde o temprano, saldría a la luz. Las preguntas que durante meses se susurraron en voz baja, ahora reclamaban respuestas bajo la luz dura de una investigación oficial. Y el pueblo entero, de algún modo, comprendió que nada volvería a ser como antes. El momento del derrumbe llegó sin advertencias claras, aunque, en retrospectiva, todos recordaron señales dispersas. En una noche de abril, el Hospital Lakefield Memorial fue escenario de una muerte especialmente inesperada. El paciente, conocido y querido por varios empleados, falleció de forma abrupta, apenas unas horas después de haber sido ingresado por un malestar leve. Las circunstancias, sumadas a las sospechas previas, activaron la alarma definitiva. Los familiares, ya sensibilizados por el clima de rumores, exigieron respuestas inmediatas. La administración del hospital, superada por la presión mediática y social, decidió actuar. Se informó a la policía, que intervino sin demora. En cuestión de horas, el edificio que siempre había simbolizado la estabilidad de la ciudad se transformó en un espacio asediado por la autoridad y el desconcierto. Los agentes recorrieron pasillos y oficinas, incautaron expedientes, requisaron muestras y registraron taquillas. Nadie se sentía a salvo, ni los médicos ni las enfermeras, y mucho menos Jane Aldridge. El arresto de Jane se produjo al final de un turno largo y silencioso. Apenas hubo palabras, la escena se desarrolló entre miradas bajas, pasos nerviosos y el eco de voces contenidas en la sala de descanso. Jane, a pesar de su habitual compostura, mostró una vulnerabilidad inesperada. Fue llevada fuera del hospital entre la curiosidad de quienes, hasta hacía poco, la consideraban un pilar de la institución. El pueblo entero se vio sacudido por la noticia. No se hablaba de otra cosa, los periódicos publicaron ediciones especiales, la televisión local transmitió imágenes del hospital rodeado de patrullas, y en las casas se discutía, con una mezcla de incredulidad y temor, sobre la posibilidad de haber convivido con un monstruo inadvertido. En las semanas siguientes, las investigaciones se intensificaron.
Se exhumaron cuerpos, se realizaron pruebas forenses, se reexaminaron historias clínicas y se citaron a declarar a decenas de testigos. La narrativa sobre Jane Aldridge cambió radicalmente, de enfermera dedicada a sospechosa principal, de figura respetada a paria. El hospital, mientras tanto, quedó marcado por un vacío doloroso, una herida que nadie sabía cómo cerrar. La caída de Jane Aldridge no fue solo personal. Fue, también, el derrumbe de una confianza tejida a lo largo de décadas entre una comunidad y su refugio sanitario. La certidumbre, hasta entonces incuestionable, se fragmentó en 1000 dudas. Y bajo la luz inclemente de la sospecha, Lakefield tuvo que mirar de frente sus propios miedos, sabiendo que la verdad no solo era dura, sino irrevocable. El juicio contra Jane Aldridge se convirtió en el acontecimiento que paralizó a Lakefield. Durante semanas, el tribunal se llenó de rostros conocidos, periodistas de la región y extraños llegados de otras ciudades. Las filas para acceder a la sala se extendían por la acera principal y, dentro, el murmullo incesante era un reflejo de la ansiedad colectiva. Los expedientes, antes celosamente guardados en los archivos del hospital, fueron desgranados ante jueces y público, historias clínicas, inventarios de medicamentos, análisis forenses, cada documento convertido en una pieza clave de un rompecabezas doloroso. Las jornadas en el tribunal eran largas y minuciosas. Se llamaba a declarar a compañeros de trabajo, médicos, farmacéuticos, familiares de las víctimas. Cada testimonio era examinado con una lupa implacable. Los expertos forenses detallaban, con una precisión casi quirúrgica, las anomalías en los restos exhumados, rastros de sustancias, marcas de procedimientos, discrepancias en las causas oficiales de muerte. Bajo las luces blancas del juzgado, se reconstruía la secuencia de hechos con un rigor que resultaba tan implacable como necesario. Para Jane, sentada tras la mesa de los acusados, el proceso fue un despojo gradual de su antigua vida. La mujer que una vez fue elogiada por su dedicación ahora debía escuchar, día tras día, el relato de sus turnos convertido en objeto de sospecha. El rostro sereno, los gestos estudiados, las respuestas comedidas, todo era analizado al milímetro por abogados, fiscales y, sobre todo, por la opinión pública, ávida de certezas en medio de la confusión. El veredicto se hizo esperar, como si el propio pueblo necesitara tiempo para digerir la magnitud del dolor. Cuando llegó, la noticia recorrió Lakefield como una ráfaga helada. La sentencia de cadena perpetua para Jane Aldridge fue tanto una respuesta como una condena colectiva. Los familiares de las víctimas lloraron en silencio, otros simplemente miraron al vacío, como si buscaran comprender en qué momento la realidad de la ciudad cambió para siempre. El Hospital Memorial, por años símbolo de seguridad, se transformó en un recordatorio amargo de las cicatrices que puede dejar la confianza traicionada. Los inviernos siguientes serían distintos, marcados por una cautela nueva, por una vigilancia que antes parecía innecesaria. Lakefield, enfrentada a la verdad más dura, aprendió que incluso los lugares y las personas en apariencia más seguras pueden ocultar secretos que tardan años en ser revelados. La sentencia marcó un antes y un después en la memoria de Lakefield. Tras el bullicio del juicio y la agitación de los días previos, el pueblo se sumió en una calma inquietante, casi artificial. Las calles, todavía cubiertas por restos de nieve, parecían más anchas y vacías. En las casas, las conversaciones giraban una y otra vez sobre los mismos hechos, buscando explicaciones en los pequeños detalles del pasado. El Hospital Memorial siguió funcionando, pero el ritmo de sus pasillos había cambiado, los susurros entre el personal sustituyeron a la confianza de antaño, y las miradas largas se detenían donde antes solo había rutina. Los que habían perdido a sus seres queridos intentaban reconstruir una normalidad imposible. El duelo era lento,
pesado, y encontraba eco en los rituales cotidianos, una taza de café en soledad, una fotografía antigua sobre la mesa, el silencio incómodo en las reuniones familiares. Para algunos, el dolor se volvió resentimiento, para otros, una resignación amarga, como una herida que nunca termina de cerrar. Los inviernos posteriores a los hechos trajeron consigo una vigilancia silenciosa. Los nuevos pacientes del hospital, al ser ingresados, recibían palabras de consuelo que sonaban a advertencia. Nadie lo decía abiertamente, pero la sombra de lo ocurrido flotaba sobre cada procedimiento, sobre cada decisión clínica. Las autoridades sanitarias impusieron controles más estrictos. Los informes, revisados una y otra vez, parecían escritos bajo la presión de una sospecha invisible. Fuera del hospital, el caso Elderich se transformó en advertencia y leyenda. Los adolescentes se desafiaban a pasar por el aparcamiento del hospital de noche, y en las aulas, el nombre de Jane era susurrado como si invocara un mal antiguo. Los periodistas, al cabo de un tiempo, dejaron de visitar Lakefield, pero la historia persistió, traspasando generaciones y encontrando su lugar en la memoria colectiva. En la prisión estatal, Jane Aldridge cumplía su condena lejos de todo lo que alguna vez conoció. La vida allí se redujo a una secuencia de días repetidos, de rutinas tan estrictas como las de cualquier hospital, aunque sin los lazos humanos que antes la sostenían. Para Lakefield, ella se volvió un recuerdo, una advertencia, una figura difusa en la niebla de los años. La ciudad, enfrentada a la fragilidad de sus propios límites, aprendió a vivir con la certeza de que, a veces, la mayor amenaza no viene de fuera, sino de la confianza depositada en quienes menos lo parecen. Gracias por ver. Si te gustó esta historia, suscríbete al canal. Te esperan muchas historias interesantes y sorprendentes. Hasta pronto.